Este salmo lo escribió el rey David. No se sabe a ciencia cierta cuándo es que en toda su historia de vida él escribió este salmo, pero él da expresión en este salmo a los sentimientos que todo hijo de Dios tiene cuando hay miedo, y cómo todo hijo de Dios necesita acudir al Padre precisamente en esos tiempos de apuro. Nuestros miedos aparecen en muchas áreas. Tenemos miedo a los asaltos, tenemos miedo a las enfermedades, tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a las personas, tenemos miedo a ser avergonzados, tenemos miedo a pedir perdón. Tenemos miedo a perder nuestros empleos y tenemos miedo a perder nuestros bienes. Tenemos miedo a la cárcel. Tenemos miedo a los malos tratos económicos. Tenemos miedo a ser olvidados. Tenemos miedo a ser maltratados. Y podríamos seguir diciendo de varios miedos. Aquí hay varias frases de personas filósofas, no son cristianos, pero han retratado como este asunto del miedo es algo muy humano. La primera frase dice: a los verdugos que se les reconoce siempre tienen cara de miedo. Esto es Jean-Paul Sartre, un filósofo francés. El otro no es filósofo, es un cantante latinoamericano. Dice esta frase: nos envejece más la cobardía que el tiempo. Los años solo arrugan la piel, pero el miedo arruga el alma. Facundo Cabral. Este otro pensamiento dice: el miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. El siguiente pensamiento dice: todo lo que siempre has querido está al otro lado del miedo. Lo que siempre has querido está al otro lado del miedo. Y luego el siguiente y último de los citas: el que todos los días no vence algunos miedos no ha aprendido el secreto de la vida. Ralph Waldo Emerson. Así es que este asunto del miedo pues es muy conocido en la humanidad. Pero nosotros como cristianos lamentablemente tenemos que lidiar con estos asuntos, con este asunto del miedo. Por el miedo muchas personas no evangelizan. No comparten el evangelio porque les da miedo que sepa la gente que es cristiana. Así es que el miedo está ahí presente en toda la historia humana y también en la historia bíblica, pero vemos la historia bíblica a raíz de que hubo gente que venció el miedo. Noé no hubiese hecho el arca por el miedo al qué dirán, y por lo tanto no hubiera habido arca y no hubiera habido descendencia después del diluvio. Si Abraham se hubiera dejado llevar por el miedo, no hubiera salido de Ur y por lo tanto no hubiera habido pues una historia de fe. José, por causa del miedo, hubiera aceptado la solicitud de la esposa de Potifar y se hubiera metido con ella con tal de que no lo metiera a la cárcel. Pero él afrontó sus miedos y fue a la cárcel, no se metió con la esposa de Potifar. David hubiera podido no enfrentarse al gigante Goliat, porque pues por el miedo de tan gigante que lo matara, pues no hubiera hecho nada, se hubiera quedado callado, pero él afrontó sus miedos y salió adelante y venció al gigante Goliat, y de ahí inicia una nueva historia para el pueblo de Israel. Así es que si algo quiere el Señor para sus hijos es que exista el valor de enfrentar los miedos. De hecho, esa es la historia de fe de cada uno de nosotros. De una forma u otra hemos vencido los miedos para empezar a caminar en los caminos que nos marca Dios. Apocalipsis capítulo 28, versículo 21, versículo 8, nos dice que no heredarán el reino de Dios los cobardes. ¿Qué es la cobardía? Es alguien que se deja llevar por sus miedos. El miedo nos paraliza, el miedo evita que nosotros actuemos con valor para enfrentar
los retos que tenemos enfrente. Hace que sea una persona escurridiza y no quiera afrontar lo que tiene delante de sí como reto. Así es que vamos a ver este salmo porque queremos, yo espero que tú quieras afrontar los miedos. ¿Sí quieres afrontar los miedos? Y ahorita que mencioné una lista de miedos, yo espero que tengas claro en dónde está mi miedo. Y mira, a lo mejor ya se vence ese miedo y a la siguiente semana aparece otro asunto que implica cuestiones de miedo. Los miedos siempre van a aparecer. Este salmo, el Salmo 27, se divide en 3 oraciones. Primero, David dijo lo que sabía. Del versículo 1 al 6 está lo que David sabía. Luego, del 7 al 12, David expresa lo que necesita. Y finalmente, del 13 al 14, se compromete a esperar en Dios, su compromiso. Así es que vamos a ver paso a paso lo que aquí dice. Primero, lo que sabía. David lo que sabía es que Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz. Y si algo aprendemos de David es que es alguien que aprendió a afrontar sus miedos desde muy joven. David no era un hombre que no tuviera miedos, pero supo afrontarlos. ¿Y con qué cuenta David? Con Dios. Dios es mi, Jehová es mi, dice. El Salmo 63 también llega a decir, Dios mío, eres tú. Y esa es la relación que tenía David y Dios. Dios es mío y yo soy de él. Estamos unidos. Por eso Jehová es mi. Es algo personal, es mío. Es algo que yo obtuve, que yo acepté, que yo tuve la oportunidad de aceptar ese regalo de su presencia. Por eso en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que regaló a su Hijo. Así es que habrá quien acepten el regalo de Dios y dirán, sí, Dios, eres mío, yo te tengo, estás conmigo. ¿Se acuerda usted la promesa que se le hizo en la profecía de Isaías? Que dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, es dado, es regalado. Es algo que se puede uno apropiar. Cuando Jesús está con una mujer, la mujer samaritana, y le dice a la mujer, si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, ¿cómo se definió a sí mismo Jesús? Como el regalo de Dios, el regalo. Así es que Dios se le puede aceptar como un regalo. Y David lo había aceptado como un regalo. Yo espero que tú ya lo hayas aceptado de tal forma que puedes decir, sí, este es mi Dios. Este es mi Dios. Y David aquí está diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Ya lo tienes a él? ¿Ya está contigo? ¿Ya lo apropiaste? ¿Ya puedes decir, Jehová es mío y yo soy de él? Por otro lado, en el versículo 2, allí David está recordando lo que ha pasado en los momentos difíciles cuando los malignos, angustiadores, enemigos, se han hecho presentes para afectarlo. No tan solo es unos cuantos, sino hasta un ejército acampando contra él. Y ya sabe lo que ha pasado, que ha habido cuidado, que ha habido cobijo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Cuando David es retado por Goliat, porque lo siente como un reto personal, la burla que hace Goliat, maldiciendo al Dios de Israel, al Dios de Jacob. Ustedes, hijos de Israel, no sirven para nada y su Dios menos. David lo toma como algo personal.
Y entonces dice, yo voy contra ese Goliat, ese gigante que nadie de ustedes va a ir. Yo voy contra él, yo lo mato, ¿cómo no? Y todos se quedan viendo porque David era un muchacho apenas 13, 14 años, pero él tiene un celo vivo por Jehová. Porque ya para entonces ya lo había aceptado a Dios en su corazón y sabía que Dios estaba con él. Y entonces le dicen, pero tú no vas a poder vencer a ese grandulón. Y él dice, no, yo sí he vencido grandulones, al oso y a la bestia. Yo los mataba, agarraba mi onda y yo les daba. Porque Jehová estaba conmigo. Ahora, ¿cómo no voy a ir contra ese filisteo? Él recordaba la manera en que Dios había hecho cuidado sobre su vida y cómo había vencido enemigos que estaban frente a él. Mire, nosotros tenemos una dosis de valor, una dosis de valentía que Dios asigna a cada persona, y desde niños hay un valor. Usted ve al bebé cómo empieza a ponerse de pie e inmediatamente camina. No, ¿verdad? Tiene que ir a agarrarse y se cae y llora, pero se levanta y vuelve y se levanta y vuelve. Ha vencido al miedo del dolor. Ese bebé termina caminando. Ese bebé fuiste tú. Tuviste valor para salir adelante. ¿Te acuerdas cuando pasabas de bebé a niño y te llevaron a la primaria o al kinder y te dejaron ahí solo sin tu mamá? Algunos todavía nos acordamos cómo lloramos. Yo todavía me acuerdo, lo tengo presente. Cuando se fue mi mamá, el niño llorón, ese Toñito, ahí llorón, cabezón, cubito, me decían el cubito ahí. Mis hermanos así me decían, y yo lloraba, yo me acuerdo cómo lloré. Eso fue el primer día, pero el segundo día ya se me había olvidado. Dios dotó de valor para que tú salieras adelante a los retos que has tenido en la vida. Has estado ahí adelante, caminando, venciendo enemigos del miedo y saliendo adelante en situaciones difíciles. Así es que sabemos por un pasado que Dios ha estado presente, y David lo sabía, que sus enemigos estaban ahí, pero era más grande el Dios al que confiaba. No temerá mi corazón, yo estaré confiado. En el versículo 4 hace una prioridad, evoca una prioridad que él demanda a Jehová. Versículo 4, demando a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. El encuentro con Dios es un encuentro con su comunidad. El encuentro con Dios nos lleva a estar buscando la comunidad que adora a Dios. No en la soledad. Jesús no llamó a uno, Jesús llamó a 12. Y mire, los síntomas de un cristiano enfermo tiene que ver con que no priorizó su relación con Dios. Los síntomas son: ya no ora al acostarse. El cristiano enfermo ya no ora al empezar el día. El cristiano enfermo le da pereza ir al culto. El cristiano que se enferma no hace ayuno, no ha ayunado ni una vez al mes. El cristiano enfermo se ríe de los chistes de doble sentido. ¿Hay en tu trabajo chistes de doble sentido? ¿En la escuela? ¿De las malas palabras que hay a tu alrededor? El cristiano enfermo, el mundo ya es normal, ya lo que ve en Facebook de cosas obscenas ya no le importan. Y evidentemente el cristiano que enferma se olvida que Cristo lo está viendo. Así es que en este caso, para vencer tus miedos, tú tienes que priorizar tu relación con Dios. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Pregunta: ¿alguno de ustedes tiene problema de venir al culto? No pasan pensamientos que dicen: bueno, hoy puedo relajarme, quizás el pastor no se va a dar cuenta, mi esposa no va a insistir si yo no le digo, quizás hoy me quedo acostadito en la cama. ¿Qué va a empezar a pasar con ese cristiano que paso a paso va dejando la búsqueda de la comunión con Dios? Que va a ir subiendo más y más sus niveles de miedo y de parálisis.
Y luego señala dos cosas que van a suceder por ese cuidado de Dios sobre su vida. Versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Y quiero que primero léelo por favor, todos juntos vamos a leerlo lentamente. Piensa en lo que está diciendo este salmo. ¿Sí sabes lo que es tabernáculo? Tabernáculo es una tienda de campaña donde se había puesto la presencia de Dios, el tabernáculo. Así es que era una tienda de campaña móvil. Así es que esto podemos nosotros hacer un simbolismo con esa presencia móvil. A donde tú te muevas, ahí va a estar la presencia de Dios. Entonces dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Piensa lo que es el día del mal. Los males que pueden rodear tu vida, a lo mejor ahorita lo están haciendo. Pero sigue diciendo, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Ahora quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Piensa en el mal que te rodea, en las situaciones de miedo que hay a tu alrededor. Seguramente ahorita estás pensando en algo que te da mucho miedo. Y quiero leerte esto. Pon atención a lo que Él dice. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Qué paz da, ¿verdad? Qué paz da saber que Él tiene cuidado de mí, aun cuando haya un problema mayor. Qué sentido de protección me da saber que Él está al cuidado de mí, que Él me esconde, y el día del mal no llega a mi vida. Y por otro lado, en el versículo 6, dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Que hay un sentido de gozo, de gozo. Esto es lo que Él tiene, esto es lo que Él expresa, lo que ha experimentado a raíz de las situaciones de miedo, hacia dónde Dios lo ha llevado, cómo lo ha escondido, cómo al final de cuentas se ha gozado con Dios y ha experimentado la presencia de Dios. Esta es la primera parte, la primera oración. Esto es lo que Él tenía, es lo que Él sabía. Pero la segunda parte es una oración más profunda de alguien que está en el temor, que ya oró al Señor en alabanza, pero que ahí persiste esos pensamientos de preocupación. La segunda oración es lo que necesita, del versículo 7 al 12. Dice el versículo 7, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Es como si su corazón, su interior, le estuviese predicando, le estuviese diciendo continuamente, busca a Dios, no has buscado a Dios. En el interior de su vida, de tu vida, hay un corazón que quiere hablar, que siente que Dios no le responde y que siente además que está lidiando con un miedo a solas con sus problemas. ¿Te acuerdas que esto ya había pasado con David en el Salmo 42? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Era el alma el que estaba preguntándole, ¿cuándo vendrás y te presentarás delante de Dios? Era en el interior donde había un diálogo que le decía, oye, lo que pasa no es exterior, sino interior. Hay un diálogo en su interior que le avisa del vacío que siente por dentro.
Nosotros vivimos en un mundo de mucho ruido, mucha distracción. Pregunta, ¿quién va al baño con su celular? Sí, yo creo que la mayoría de nosotros. Antes íbamos con las revistas de Memín, Pingüín, pero ahora ya, o con el periódico, pero ahora ya vamos todos ahí con el celular y luego ese mismo lo llevamos al comedor y ahí andamos. Mi esposa me regaña cada rato, oye, el celular en la mesa, ¿cómo? Sí, tenemos, claro que estamos llenos de mucho ruido, cada vez más ruido. El dueño de Netflix se le preguntó, oiga, ¿y para usted cuál es su principal enemigo? Ay, el principal enemigo es que la gente duerma. ¿Por qué? Porque entonces no ve Netflix. Tenemos disposición todas las series y horas y horas. ¿Cómo se llama el que está por aquí, que están promoviendo mucho de televisión de 140 canales? Total Play, ¿verdad? 140 canales, órale, hoy. ¿A qué horas termino de ver todos los 100? Y ya los pagué, entonces hay que ver todos. ¿No? Porque pues, la idea es que si tengo algún tiempo libre lo ocupe viendo. Y si no es suficiente, si no tengo Total Play, pues ahí está el celular. ¿Y a qué horas le damos tiempo al alma? ¿A qué horas habla el alma? El alma ahí está, y es más, quiere hablar, pero nosotros no le escuchamos. Hay demasiado ruido. Estamos inmersos en demasiada actividad y distracción y no tenemos el espacio para escuchar en el silencio nuestra alma que está diciendo, tengo sed de Dios. David tenía esa cualidad de escuchar su alma. David escuchaba y dice, mi corazón ha dicho, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, versículo 8, mi corazón ha dicho de ti. Él escuchaba su corazón, sabía de lo que tenía necesidad. Sus miedos no buscan hablarte, en realidad sus miedos se interponen frente a ti. Los miedos, tus miedos se interponen y esos no te hablan, te obstaculizan, te paralizan, te dejan sin vías de caminar adecuadamente. Andas errante buscando evadir los miedos y afrontar los retos y los problemas que tienes, y los miedos buscan evadir los miedos. Cuando no cumpliste un trato a nivel de trabajo, buscas evadirlo en vez de ir a afrontar y decirle al jefe o al cliente, discúlpeme, yo me equivoqué. Hoy no, vas a buscar darle la vuelta por causa de tus miedos. Tus miedos te paralizan. Pero tu alma te va a estar diciendo, hey, busca a Dios, busca a Dios. No te dejes llevar por tus miedos. Y luego dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con, versículo 9. ¿Con qué? Versículo 9. No apartes con ira a tu siervo. ¿Por qué se siente así? David sabe que necesita a Dios, pero el problema no es Dios, no es que se haya escondido Dios. ¿Quién es el que se esconde de Dios? Es uno. Siente que hay ira de parte de Dios. Dice, no apartes con ira a tu siervo. ¿Por qué se siente él que Dios le aparta con ira? Todos nosotros como personas no estamos suficientemente limpios. Nadie está suficientemente limpio para no decir que ha fallado ante Dios. Hemos sido desobedientes. Hay un historial de pecado que continuamente va a llegar a nuestras vidas. Fallas que hemos cometido con los demás, con nosotros mismos y con Dios. Así es que es muy importante que el cristiano sepa y se haya memorizado 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso tenemos la oportunidad de llegar al Padre. Porque si bien su ira está presente debido a nuestros pecados, también su gracia nos ha cubierto para poder llegar a Él. Y eso se da a través de la confesión.
Él sentía que la ira de Dios estaba sobre él. ¿Qué necesita hacer? De hecho, David lo sabía. El Salmo 51 es un salmo escrito de confesión. En pecado me concibió mi madre, contra ti solo he pecado. Y nosotros también, cuando sentimos la ira de Dios y llegan esos pensamientos sobre nuestras culpas, lo que hemos hecho mal, exponerle a Dios. Señor, aquí está mi pecado. Tú dices que si confieso mi pecado, tú eres fiel y justo, no tan solo para perdonarme, sino también para limpiarme de toda maldad. Tú vas a hacer cambios en mi vida, Señor. Vas a permitir que ya no vuelva a caer en esa situación que te duele a ti, que me duele a mí, que duele a los demás. Por eso en Hebreos, el autor, capítulo 10, versículo 19 dice: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, porque tenemos un sumo sacerdote en la casa de Dios. ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesucristo. Acerquémonos pues con corazón sincero. Menos mal no dice perfecto, dice con corazón sincero. Señor, me acerco a ti con este corazón, con estas fallas, con estas situaciones de vida, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Vamos ante el Señor purificando nuestros corazones, diciéndole: Señor, límpiame. Y lavados los cuerpos con agua pura. Esa es la disposición que hay de parte de Dios para que no estemos bajo su ira. Así es que este reconocimiento en esta oración estaba presentando aquello que necesitaba, y necesitaba el perdón de Dios. Primero, ser escuchado por Dios. Segundo, el perdón de Dios. Y luego, reconoce que está solo. El versículo 10, aunque mi padre y mi madre, ¿qué dice? Me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Él se siente desamparado, siente que no hay nadie, suficiente amor de los que están cercanos. Ya su padre y su madre ya no están, y qué mejor lugar de cobijo que son los padres, la madre, pero eso ya se ha ido. Pero lo que no se ha ido era el amor de Dios, el amor de Dios que siempre estaba ahí. Y luego, en el versículo 11, en esa oración, hace una solicitud. Versículo 11, ¿qué dice? Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Sabe que es necesario caminar en rectitud. Por eso le pide al Señor: guíame, no me quiero equivocar, no quiero fallarte, no quiero fallar a los demás, no quiero fallarme a mí mismo, guíame. Hay una oración de súplica porque Dios le cambie, porque Dios le haga diferente. ¿Tú has orado alguna vez eso? ¿Has orado porque Dios te cambie ese corazón, esa forma de actuar, esas debilidades que te llevan a sumergirte en el pecado? Aquí David sabía lo que era eso, y sabemos un poco de la historia de David. Tenía un grave problema con las mujeres, tenía un grave problema de fidelidad a los amigos. A uno de ellos lo traicionó y lo mandó matar. Es que David sabe qué debilidades hay en él, pero él ya no vuelve a cometer esos mismos errores porque encontró la llave, la guía para el cambio. Enséñame, oh Jehová, tu camino, guíame por senda de rectitud. No me dejes caer en lo que mis enemigos quieren aprovecharse de mí, Señor. El diablo quiere reírse, quiere hacerme sucumbir bajo sus engaños. No permita, Señor, guíame, enséñame. Y Dios dispone la manera en que nosotros encontramos el camino a la santidad. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si tú nada más oras por pedir, quítame, creo que va a estar muy difícil que pase eso. Tú debes de orar, Señor, quítame, pero ponme. Dame la oportunidad de cambiar y dame la oportunidad de obedecerte. Elimina de mí el espíritu de maldad y dame a mí el Espíritu Santo, Señor, con el que prometiste que yo podría andar y caminar en función a tus propósitos. El Espíritu Santo, Señor, es el que me ha dado un nuevo nacimiento y ahora quiero la plenitud de ese Espíritu. ¿Cada cuándo debes de pedir la plenitud del Espíritu? Diario, Señor, dame de esa plenitud, dame de tu presencia. ¿Y sabes cómo es detectar que necesitas del Espíritu Santo? Cuando tú, espero que tengas ya un plan de lectura de la Biblia. A lo mejor tienes el plan de ahí donde quede y abres así y ya lo lees, ¿no? Ese es uno de los planes, pero no te lo aconsejo. Mejor ten un plan. Y tenemos ahorita ya varios en el plan de lectura de la Biblia en un año, ¿verdad? ¿Cuántos están en el plan de lectura de la Biblia en un año? Bueno, muy bien, bastantes. Entonces, tú lees la Biblia y tú la empiezas a leer y dices, ay, lo estoy leyendo por obligación. Y lees la Biblia y dices, ¿qué leí? Y ya ni te acuerdas. ¿No te ha pasado? Ay, a ver otra vez y se te olvida. Ahí hay un problema espiritual. ¿Qué le tienes que pedir al Señor? Ahí detectas fácilmente, a ver, aquí hay un problema, esto no lo estoy leyendo con interés, no me supo a nada, no sé ni qué dijo, ya se me olvidó. Es un problema espiritual. Ahí inmediatamente detectas, este día tengo problemas. Y entonces, ¿qué empiezas a hacer? ¿Qué hay que hacer? Orar. Señor, guíame, quiero de tu Espíritu. Sé que es tu Espíritu el que me va a dar la oportunidad de comprender esta palabra. Dame la oportunidad de estar en tu Espíritu. Luego, ya para terminar, versículo 13 y 14. La primera parte de este salmo, entonces dijimos, es un salmo de 3 partes. El primero, lo que tiene, lo que sí tiene. Y hay una oración de alabanza por confianza, lo que sabía. Oración de alabanza por confianza ante la adversidad, del versículo 1 al 6. El segundo aspecto es lo que necesita, versículo 7 al 12, lo que necesita. Y tercer aspecto, su compromiso de esperar en Dios. Versículo 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Que tenía la esperanza de que al final Dios iba a cumplir su palabra sobre esta tierra. Esto tiene que ver con lo que vendrá. Y se ve en la oferta de Jesús sobre la vida eterna. El que en mí cree no morirá, sino que tiene vida eterna. El horizonte de Jesús era su resurrección. Ese era el horizonte de Jesús y debe ser nuestro horizonte. Yo desmayaría si no supiera que habrá todavía más de lo que la muerte nos dice, todavía mucho más. Jesucristo lo dejó bien claro, él veía el camino a la cruz, pero dice, este camino de la cruz implica que ahora el juicio de este mundo, el príncipe de este mundo, será echado fuera. Ahora es el juicio de este mundo. El príncipe de este mundo será echado fuera. Y sabía lo que vendría más allá de esta vida. Nosotros podemos tener esa seguridad y debemos de estar en esa espera, en esa claridad de que al final de cuentas la vida eterna estará presente. Y el versículo último, aguarda, a ver todos juntos, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí espera a Jehová.
ten valor, espera, Dios obrará. Continúa esperando y alentándote, porque Dios te permitirá la victoria sobre los miedos. Había un señor que hacía un largo viaje de ferrocarril. Él estaba sentado solo en un asiento y frente a él iba un pequeño niño de unos 5 años de edad. El aspecto tranquilo del niño indicaba una seguridad y confianza que le hizo al señor a verlo con dudas. Así es que empezó a platicar con el niño y le dijo: oye, ¿viajas solo, hijo? Sí, en este coche voy solo, contestó el niño con mucho aplomo. Oye, ¿y no te da miedo viajar solo? Los ojos del niño se abrieron con viveza y con una sonrisa en los labios contestó: ¿miedo? No, señor, no tengo miedo. Ay, pues qué valor tienes. A veces el tren se puede descarrilar o choca y ¿no te da miedo eso? El niño se mostró impaciente y sin esconder ningún tipo de inquietud. Se levantó del asiento y le dijo al oído: nada puede hacerme daño. Viajo en este tren porque el conductor es mi papá y él nunca ha chocado y siempre me ha llevado bien en todos los viajes. Mi papá es muy buen conductor. Nosotros vamos en este viaje de la vida, pero hay quien está conduciendo y ese es el Padre. El Padre está al tanto de todo y sabe muy bien de nosotros y Él tiene cuidado de nosotros. ¿Le confiarás al Padre tus miedos y tus debilidades y te pondrás en la disposición que Él quiere que tú tengas para tener valor y enfrentar tus miedos? ¿O seguirás arrinconado en una esquina peleando una pelea por la vida donde tus miedos ya te tienen destrozado? ¿Qué harás? ¿Verás hacia el futuro con esperanza o estarás viendo tu vida en función a un pasado sin esperanza? ¿Qué harás? ¿En dónde te refugiarás? ¿En tu pasado o en tu futuro? Vamos a entonar este canto, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, Señor, te agradezco que tú hablas a nuestras vidas y queremos responder con un corazón que se llena de ti, con un corazón que se somete a ti. Danos esa oportunidad de ser sometidos al poder de tu palabra. Queremos, como el salmista David, apreciar la grandeza de lo que tú ofreces, porque tú eres mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?